¿Qué tal, amigos? Una semana llena de informaciones. Algunas de las más importantes es el del voto del Congreso en favor del One Big Beautiful Bill del presidente Trump. También el miedo que sienten muchos inmigrantes indocumentados, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Puerto Rico. Y el arresto de la mega estrella del boxeo mexicano Julio César Chávez Jr., quien fue detenido por el Departamento de Inmigración. Y en noticia mundial, la detención de Julio César Chávez Jr. por el Departamento de Inmigración. Lo acusan de haberse quedado ilegalmente después de que su visa B2 había expirado en el 2024. Lo acusan también de tener lazos con el cartel de Sinaloa. Una historia muy importante en el Congreso de los Estados Unidos es que se aprobó el One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Un informe de la BBC de Londres dice que la ciudad del Doral, conocida como Doralzuela por su altísima concentración de venezolanos, fue uno de los bastiones del apoyo latino a Donald Trump, quien ganó allí con amplio margen en el 2024. Sin embargo, hoy la ciudad enfrenta las consecuencias de sus políticas migratorias, en particular la eliminación del estatus de protección temporal conocido como TPS para más de 350.000 venezolanos. Esta medida, avalada por la Corte Suprema, ha generado temor entre miles de residentes que ahora enfrentan posibles deportaciones y la pérdida de su derecho a trabajar legalmente. En una inusual muestra de unidad, los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, junto al cantante Bono, condenaron públicamente el cierre de USAID ordenado por Donald Trump, calificándolo como una colosal equivocación y una tragedia humanitaria. Durante una videollamada con empleados de la agencia en su último día de operaciones, Bush defendió el legado de programas como PEPFAR, que ha salvado millones de vidas, mientras Obama advirtió que desmantelar USAID pondría en riesgo el futuro de millones en el mundo. Bono, por su parte, recitó un emotivo poema en honor a los trabajadores de la agencia y denunció la politización de la ayuda humanitaria. El mundo del deporte de luto. El futbolista portugués Diogo Jota, de 28 años, y su hermano menor André Silva, también jugador profesional, fallecieron trágicamente la madrugada del 3 de julio en un accidente automovilístico en la autopista en Zamora, España, cuando su Lamborghini sufrió un reventón y se incendió tras salirse de la vía. La noticia ha sacudido al mundo del deporte. Lionel Messi expresó su dolor indescriptible y compartió una foto con Jota en señal de respeto, mientras que Cristiano Ronaldo pidió recordar a los hermanos como ejemplos de esfuerzo y humildad. Desde la NBA, LeBron James publicó un mensaje conmovido en sus redes y el club Liverpool FC emitió un comunicado declarando que están devastados por una pérdida inimaginable. Y el expresidente de los Estados Unidos, Biden, reaccionó al voto del Congreso de los Estados Unidos en favor del plan de Donald Trump, indicando que solamente beneficia a los multimillonarios y que afecta a los pobres. Biden wanted me in here, okay? He wanted me. It didn't work out that way, but he wanted me in here, that son of a... Bueno, vieron las imágenes de la visita de Trump a ese centro de detención controversial llamado Alligator Alcatraz. El presidente de los Estados Unidos, entre otras cosas, dijo que ahora el indocumentado detenido ahí que quiere escapar tendrá que aprender a nadar entre caimanes. Vamos a ver ahora lo que está ocurriendo en Puerto Rico. La sanción impuesta al padre Tito ha generado fuertes críticas entre feligreses que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible doble estándar por parte del obispo González Nieves. Documentos inéditos en poder de News Puerto Rico revelan que el propio arzobispo fue objeto de una investigación del Vaticano en el 2013 por alegaciones de embriaguez, las cuales negó enfáticamente. Hoy esa misma acusación sirve de base para actuar contra otro sacerdote. La gobernadora Jennifer González, mediante la orden ejecutiva 2025-034, derogó el Concilio de Reconstrucción creado por el exgobernador Pedro Pierluisi y estableció el nuevo Comité de Reconstrucción del Gobierno de Puerto Rico, contando con los mismos objetivos y los mismos principales funcionarios. El cambio introduce un enfoque en evaluar el avance por obras completadas, no solo por fondos comprometidos, y busca identificar retrasos o bloqueos administrativos, proponer soluciones rápidas y coordinar ajustes regulatorios para agilizar proyectos de reconstrucción.
El destacado actor y comediante puertorriqueño Carlos Merced, conocido por su humor optimista y su fe inquebrantable, falleció este martes en Orlando tras una prolongada lucha contra el cáncer con complicaciones hepáticas y pulmonares. La clase artística lo recuerda por su capacidad de mantenerse alegre, incluso en los momentos más difíciles. En medio de su crisis, te llamaba y te preguntaba cómo estabas, compartió Yasmín Mejías, vecina y amiga personal, que lo describe como un maestro y un ejemplo de vida inspirador, siempre fiel a sus valores y afectos. Y una noticia muy importante es que la aplicación que se utilizaba para informar a los inmigrantes indocumentados de que posiblemente iba a haber una redada ha sido bloqueada por el gobierno federal. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales. Entérese primero, entérese con nosotros. Este veredicto en la Corte Federal de Nueva York, en que los dos cargos más importantes, el de tráfico humano y crimen organizado, salió no culpable, y solamente en el de prostitución, ha generado reacciones encontradas aquí en los Estados Unidos y es el principal titular en los periódicos más importantes del país. Por ahora vamos a ver lo que está ocurriendo en Puerto Rico. El comité de campaña Manuel Natal, alcalde 2024, pagó $10,000 directamente a Natal el 31 de diciembre del 2024, bajo el concepto genérico de otros gastos, sin detallar la razón ni justificar el desembolso, según un informe ante la Oficina del Contralor Electoral. Este pago, el más alto hecho a una sola persona en el periodo reportado, podría levantar alertas por su falta de transparencia, ya que la ley exige que todo gasto esté documentado y vinculado claramente a la campaña. Y escuche bien, el editorial de News Puerto Rico responde a las acusaciones de Juan Dalmau, quien calificó como ataque político un reportaje sobre una determinación oficial de ética gubernamental que restringe funciones legales a su esposa por un conflicto de interés. La publicación defiende su trabajo periodístico basado en documentos oficiales y rechaza cualquier intento de desacreditarlo como motivado políticamente. Además, critica que tanto Dalmau como Manuel Natal, su ex compañero en la alianza electoral, recurran a ataques personales contra periodistas en vez de responder con argumentos. News Puerto Rico reafirma su compromiso con la fiscalización imparcial y la verdad sin importar a quien incomode. La senadora Roxana Soto Aguilú negó haber renunciado a su escaño, aclarando que solo dejó la presidencia de la Comisión de lo Jurídico después de ser sacada por el presidente del Senado. Asegura que seguirá legislando y que no abandonará el PNP. Bueno, y por otro lado, vamos a ver las imágenes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El sistema informático colapsó, creando largas filas. Miles de personas perdieron su vuelo. Así que si va a viajar hacia ese país, es muy importante que se informe. Recuerde que usted siempre puede tener las informaciones más inmediatas a través de todas nuestras plataformas digitales. Entérese primero, entérese con nosotros. The voters that are seeing this right now. Did you really? Can you comment on these charges? Y esas son las imágenes del momento que sale de la cárcel el controversial ex sheriff de origen puertorriqueño Marcos López después de pagar su fianza. Entre otras cosas, le enfrenta a cargos por generar ingresos en apuestas ilegales. Mientras tanto, antes era los huevos, ahora es la leche la que pudiera subir de precio la isla. Veamos. Líderes políticos en Puerto Rico han exigido el cese inmediato de la Junta de Supervisión Fiscal, pero el Congreso de Estados Unidos no muestra respaldo para atender ese reclamo, lo que deja la petición sin efecto práctico por ahora. Aunque algunos congresistas apoyan la idea, reconocen que no hay voluntad política suficiente en Washington para disolver la Junta, cuyo mandato está vinculado a la ley promesa y al cumplimiento de metas fiscales específicas. Por tanto, la presencia de la Junta se mantiene sin señales claras de una salida cercana. Y esto es noticia mundial. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de limitar la ciudadanía por nacimiento en un caso respaldado por el presidente Donald Trump. La decisión establece que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense no califican automáticamente como ciudadanos, reinterpretando el alcance de la enmienda 14.
Trump celebró la decisión como una victoria para el control migratorio, mientras que grupos de derechos civiles la calificaron como un ataque directo a principios constitucionales fundamentales. Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó la Ley 215, aprobada por el gobierno de Puerto Rico, que buscaba flexibilizar los procesos de contratación en los municipios. Según la Junta, la medida representa un riesgo significativo de corrupción y falta de transparencia al debilitar los controles sobre el uso de fondos públicos. Aunque el gobierno defendió la ley como una herramienta para agilizar gestiones locales, la Junta sostuvo que va en contra de principios básicos de rendición de cuentas y podría afectar la estabilidad fiscal. Buenas noticias para los fanáticos de Rauw Alejandro. Se anuncian nuevas fechas en septiembre, así que usted podrá disfrutar de la música de este exitoso boricua. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese primero. Entérese con nosotros. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un memorándum donde pone como prioridad quitarle la ciudadanía a personas que hayan cometido delitos graves, entre ellos delitos de inmigración. Por otro lado, la novela entre Elon Musk y Donald Trump continúa. En la revista Bloomberg, el presidente de los Estados Unidos indicó que analiza ver si deporta a Elon Musk. Veamos. Elon Musk intensificó su enfrentamiento con Donald Trump al criticar duramente el paquete fiscal republicano conocido como One Big Beautiful Bill, calificándolo de abominación repugnante por aumentar el déficit en más de 2.5 billones de dólares. En respuesta a Trump, lo acusó de tener síndrome de odio a Trump y prometió cortar vínculos con sus empresas. Musk contraatacó anunciando que financiará campañas contra los republicanos que apoyaron el proyecto, comenzando con su respaldo al congresista Thomas Massie, quien votó en contra del plan y ahora enfrenta represalias políticas del propio Trump. El Senado de Estados Unidos aprobó por estrecho margen 51-50 el polémico One Big Beautiful Bill, un paquete fiscal impulsado por Trump que combina recortes masivos de impuestos con fuertes reducciones en programas sociales como Medicaid y SNAP. La aprobación se decidió con el voto de desempate del vicepresidente Vance tras una maratónica sesión que se extendió casi 26 horas. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes para su votación final y se espera que Donald Trump lo firme antes del 4 de julio. El dólar cae a mínimos históricos. El dólar estadounidense registra su peor caída en 50 años, presionado por la intervención política de Trump, quien exige a la Reserva Federal que reduzca las tasas de intereses. El índice del dólar ha caído más de un 11% en lo que va de año, generando preocupación por inflación e inestabilidad en los mercados. Bueno, y para que usted entienda la debilidad del dólar en el mundo, si usted viaja este verano a Europa para comprar un euro, tiene que gastar 1.18. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese primero, entérese con nosotros. Y esas son las imágenes del momento que sale de la cárcel el controversial ex sheriff de origen puertorriqueño Marcos López después de pagar su fianza. Entre otras cosas, le enfrenta a cargos por generar ingresos en apuestas ilegales. Mientras tanto, líderes políticos en Puerto Rico han exigido el cese inmediato de la Junta de Supervisión Fiscal, pero el Congreso de Estados Unidos no muestra respaldo para atender ese reclamo, lo que deja la petición sin efecto práctico por ahora. Aunque algunos congresistas apoyan la idea, reconocen que no hay voluntad política suficiente en Washington para disolver la Junta, cuyo mandato está vinculado a la ley promesa y al cumplimiento de metas fiscales específicas. Por tanto, la presencia de la Junta se mantiene sin señales claras de una salida cercana. Y esto es noticia mundial. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de limitar la ciudadanía por nacimiento en un caso respaldado por el presidente Donald Trump. La decisión establece que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense no califican automáticamente como ciudadanos, reinterpretando el alcance de la enmienda 14. Trump celebró la decisión como una victoria para el control migratorio,
mientras que grupos de derechos civiles la calificaron como un ataque directo a principios constitucionales fundamentales. Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó la Ley 215, aprobada por el gobierno de Puerto Rico, que buscaba flexibilizar los procesos de contratación en los municipios. Según la Junta, la medida representa un riesgo significativo de corrupción y falta de transparencia al debilitar los controles sobre el uso de fondos públicos. Aunque el gobierno defendió la ley como una herramienta para agilizar gestiones locales, la Junta sostuvo que va en contra de principios básicos de rendición de cuentas y podría afectar la estabilidad fiscal. Y hay buenas noticias para los fanáticos de Rauw Alejandro. Se anuncian nuevas fechas en septiembre, así que usted podrá disfrutar de la música de este exitoso boricua. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese primero. Entérese con nosotros. Bueno, y eso que ven ahí son las imágenes de la participación del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Mamdani, en el desfile del orgullo gay. Les cuento que su participación para tratar de ser alcalde de esa ciudad ha generado reacciones encontradas, no solamente en esa ciudad, sino también en todos los Estados Unidos. Y está afectando las inversiones en bienes raíces en esa ciudad y pudiera tener repercusiones positivas aquí en el estado de la Florida. Vamos con más. El candidato socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, reafirmó este domingo su plan de aumentar los impuestos a la propiedad en los vecindarios más ricos y blancos de la ciudad, aunque insistió en que su propuesta no está motivada por cuestiones raciales. Su plataforma de campaña señala especialmente a los propietarios blancos, lo que ha generado polémica. Mamdani también sostuvo que los multimillonarios no deberían existir, intensificando así su retórica contra la acumulación extrema de riqueza. I don't know that he's going to get it. It's inconceivable that but he's a communist and he's a pure communist. I think he admits it. El presidente Trump calificó al candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, como comunista puro y advirtió que si gana las elecciones, el financiamiento federal para la ciudad podría estar en peligro. Creo que es muy malo para Nueva York, sostuvo el mandatario. Working on it right now. We're going to work it so that some kind of a temporary pass where people pay taxes, where the farmer can have a little control as opposed to you walk in and take everybody away. Por otro lado, en una entrevista con Fox, Donald Trump propuso otorgar pases temporeros a inmigrantes indocumentados que llevan años trabajando en sectores como la agricultura y la hotelería en Estados Unidos. Señaló que deportar a esas personas, muchas de las cuales han trabajado entre 9 y 20 años en granjas y hoteles, termina afectando directamente a los agricultores y empresarios, aunque se reafirmó como el hombre más fuerte en inmigración. Trump aseguró que también es el más pro agricultores y que buscarán una solución temporal para quienes realicen trabajos duros que mucha gente no está dispuesta a hacer. Y por otro lado, Moss arremete seriamente contra Donald Trump nuevamente, pese a querer tener mejor relación. Indica que ese paquete financiero presentado ante el Congreso es insano y que estimula compañías que ya están obsoletas y que va a afectar seriamente la economía de los Estados Unidos. Recuerde que usted puede estar siempre bien enterado a través de todas nuestras plataformas. Entérese primero, entérese con nosotros. Okay? Come on, let's be honest. Is that okay? Bueno, y existe un miedo generalizado aquí en los Estados Unidos por las autoridades locales colaborando con el Departamento de ICE para deportar a inmigrantes indocumentados. Y eso mismo está ocurriendo en Puerto Rico. Veamos. El miedo entre los inmigrantes en Puerto Rico aumentó tras revelarse que el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó a ICE datos de personas sin estatus migratorios, pero con licencia de conducir. La administración defiende su actuar alegando que como Estado Libre Asociado debe cumplir con las leyes federales. Mientras tanto, escuche bien, el municipio de Aguadilla aprobó una ordenanza que prohíbe a sus empleados municipales, incluyendo policías, colaborar en redadas migratorias o detener personas únicamente por su estatus migratorio. La medida establece que solo podrán hacerlo si existe una orden judicial específica
relacionada con un delito. Con esto, Aguadilla se convierte en el primer municipio en Puerto Rico en adoptar formalmente una política de no cooperación con operativos migratorios federales, reforzando su autonomía local y protegiendo a las comunidades inmigrantes. El salsero Luisito Ayala, fundador de la orquesta Puerto Rican Power, y su familia fueron víctimas de un violento robo domiciliario en su residencia en Puerto Nuevo. Al menos 5 individuos encapuchados y armados entraron a la vivienda mientras dormían, los retuvieron en una habitación y robaron aproximadamente $280,000 en efectivo y joyas valoradas en $450,000, para un total de $700,000. La familia quedó en estado de shock y las autoridades investigan el caso. Bueno, y se advierte de una ola de calor en Puerto Rico en 50 municipios. Eso mismo está ocurriendo también en diferentes puntos de los Estados Unidos. Recuerde que usted puede estar siempre bien enterado a través de todas nuestras plataformas y entérese primero, entérese con nosotros. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un memorándum donde pone como prioridad quitarle la ciudadanía a personas que hayan cometido delitos graves, entre ellos delitos de inmigración. Por otro lado, la novela entre Elon Musk y Donald Trump continúa. En la revista Bloomberg, el presidente de los Estados Unidos indicó que analiza ver si deporta a Elon Musk. Veamos. Elon Musk intensificó su enfrentamiento con Donald Trump al criticar duramente el paquete fiscal republicano conocido como One Big Beautiful Bill, calificándolo de abominación repugnante por aumentar el déficit en más de $2.5 billones. En respuesta a Trump, lo acusó de tener síndrome de odio a Trump y prometió cortar vínculos con sus empresas. Musk contraatacó anunciando que financiará campañas contra los republicanos que apoyaron el proyecto, comenzando con su respaldo al congresista Thomas Massie, quien votó en contra del plan y ahora enfrenta represalias políticas del propio Trump. Maratón en el Senado por el plan fiscal de Trump. El Senado continúa votando para aprobar el proyecto fiscal de Donald Trump, conocido como One Big Beautiful Bill, que incluye recortes de impuestos por $4.5 billones y recortes masivos a Medicaid y cupones de alimentos. Algunos senadores republicanos como Ron Paul se oponen mientras los demócratas proponen enmiendas. El voto final podría darse hoy. El dólar cae a mínimos históricos. El dólar estadounidense registra su peor caída en 50 años, presionado por la intervención política de Trump, quien exige a la Reserva Federal que reduzca las tasas de intereses. El índice del dólar ha caído más de un 11% de lo que va de año, generando preocupación por inflación e inestabilidad en los mercados. Bueno, y para que usted entienda la debilidad del dólar en el mundo, si usted viaja este verano a Europa para comprar un euro, tiene que gastar 1.18. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese primero, entérese con nosotros. Okay? Come on, let's be honest. Is that okay? Bueno, y existe un miedo generalizado aquí en los Estados Unidos por las autoridades locales colaborando con el departamento de ICE para deportar a inmigrantes indocumentados. Y eso mismo está ocurriendo en Puerto Rico. Veamos. El miedo entre los inmigrantes en Puerto Rico aumentó tras revelarse que el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó a ICE datos de personas sin estatus migratorios, pero con licencia de conducir. La administración defiende su actuar alegando que como Estado Libre Asociado debe cumplir con las leyes federales. Mientras tanto, escuche bien, el municipio de Aguadilla aprobó una ordenanza que prohíbe a sus empleados municipales, incluyendo policías, colaborar en redadas migratorias o detener personas únicamente por su estatus migratorio. La medida establece que solo podrán hacerlo si existe una orden judicial específica relacionada con un delito. Con esto, Aguadilla se convierte en el primer municipio en Puerto Rico en adoptar formalmente una política de no cooperación con operativos migratorios federales, reforzando su autonomía local y protegiendo a las comunidades inmigrantes. El salsero Luisito Ayala, fundador de la orquesta Puerto Rican Power, y su familia fueron víctimas de un violento robo domiciliario en su residencia en Puerto Nuevo. Al menos 5 individuos encapuchados y armados entraron a la vivienda mientras dormían, los retuvieron en una habitación y robaron aproximadamente $280,000 en efectivo y joyas valoradas en $450,000, para un total de $700,000.
La familia quedó en estado de shock y las autoridades investigan el caso. Bueno, y se advierte de una ola de calor en Puerto Rico en 50 municipios. Eso mismo está ocurriendo también en diferentes puntos de los Estados Unidos. Recuerde que usted puede estar siempre bien enterado a través de todas nuestras plataformas y entérese primero, entérese con nosotros. Bueno, y una noticia en desarrollo es que Canadá cede ante el impuesto de 3% digital para poder volver a la mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Mientras tanto, esto es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. La senadora Roxana Soto Aguilú, apodada la abogada motorizada, fue removida de la presidencia de la Comisión de los Jurídicos del Senado de Puerto Rico por orden del presidente senatorial Tomás Rivera Chats. La decisión, que entra en vigor el 1 de julio, ocurre en medio de controversias por sus ausencias a sesiones, conflictos con Rivera Chats y una querella de acoso laboral presentada por un ex empleado. Rosacheli Rivera Santana fue confirmada oficialmente como secretaria de Estado. Tras la aprobación final de la Cámara de Representantes, Rivera, quien ocupaba el cargo de alcaldesa de Gurabo desde diciembre del 2016, renunciará a esa posición para asumir de inmediato sus nuevas funciones como la segunda en mando en el gobierno de Puerto Rico. Y escuche bien, la plataforma digital del Departamento de Salud, que gestiona trámites como certificados de nacimiento, recetas y entrada de medicamentos, quedó fuera de servicio desde el viernes debido a un conflicto con el operador anterior. Renovacionesonline.com, el secretario Víctor Ramos anunció que a partir del martes una nueva empresa se hará cargo del portal para restablecer su funcionamiento. Y escuche bien esta historia. El Colegio de Químicos de Puerto Rico indica que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores que generan placer. Así que recuérdese que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese primero. Entérese con nosotros. That Cassie Ventura went through things like this horrific, horrible things that you saw. We can agree the videos were horrible, right? Is it possible? Bueno, y esas imágenes que vieron en pantalla son parte de lo que se vivió en la Corte Federal de Nueva York en el caso de P. Diddy, donde solamente fue encontrado culpable en los cargos de prostitución. Mientras tanto, horas más tarde, el juez le denegó la fianza. Según el diario Listín, migrantes indocumentados en Puerto Rico, en su mayoría de origen dominicano y haitiano, viven en constante miedo por las redadas y deportaciones impulsadas bajo la política migratoria del presidente Trump. La presión emocional ha provocado un aumento en la demanda de ayuda psicológica y ya se han reportado intentos de suicidio, según miembros de estas comunidades en San Juan. Incluso yo estoy afectado psicológicamente, confesó Gerard Hernández, un dominicano residente de Barrio Obrero, donde se concentra la gran parte de la población inmigrante. Los beneficiarios de la asistencia de seguridad suplementaria que tengan sobrepagos verán reducidos sus beneficios únicamente en un 10% para saldar la deuda sin importar el monto pendiente o hace cuánto ocurrió. Esta medida busca evitar que se les quite la mitad o más de sus ayudas, protegiendo a los más vulnerables. La nueva norma se aplicará por primera vez en abril del 2026 y cubre de forma retroactiva todos los casos, sin importar la fecha en que se generó el sobrepago. The New Yorker plantea una inquietante reflexión sobre el futuro de la educación superior ante el auge de la inteligencia artificial. Con la capacidad de herramientas como ChatGPT para redactar ensayos convincentes en segundos, el artículo cuestiona la relevancia de asignaciones tradicionales de escritura en las universidades. Se explora cómo los profesores enfrentan una era en la que evaluar el pensamiento crítico se vuelve más complejo y plantea si el sistema educativo podrá adaptarse o colapsará bajo la presión de tecnologías que desafían sus métodos más básicos de enseñanza y evaluación. Bueno, y pese a esta decisión hoy en el caso de P. Diddy, se esperan decenas de demandas civiles en su contra. Recuerda que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales. Entérese primero, entérese con nosotros. Casa de Campo, donde el lujo se convierte en estilo de vida.
possibility that Cassie Ventura went through things like this horrific, horrible things that you saw. We can agree the videos were horrible, right? Has it possible? Bueno, y esas imágenes que vieron en pantalla son parte de lo que se vivió en la Corte Federal de Nueva York en el caso de P. Diddy, donde solamente fue encontrado culpable en los cargos de prostitución. Mientras tanto, horas más tarde, el juez le denegó la fianza. Según el diario Listín, migrantes indocumentados en Puerto Rico, en su mayoría de origen dominicano y haitiano, viven en constante miedo por las redadas y deportaciones impulsadas bajo la política migratoria del presidente Trump. La presión emocional ha provocado un aumento en la demanda de ayuda psicológica y ya se han reportado intentos de suicidio, según miembros de estas comunidades en San Juan. Incluso yo estoy afectado psicológicamente, confesó Gerard Hernández, un dominicano residente de Barrio Obrero, donde se concentra la gran parte de la población inmigrante. Los beneficiarios de la asistencia de seguridad suplementaria que tengan sobrepagos verán reducidos sus beneficios únicamente en un 10% para saldar la deuda sin importar el monto pendiente o hace cuánto ocurrió. Esta medida busca evitar que se les quite la mitad o más de sus ayudas, protegiendo a los más vulnerables. La nueva norma se aplicará por primera vez en abril del 2026 y cubre de forma retroactiva todos los casos, sin importar la fecha en que se generó el sobrepago. The New Yorker plantea una inquietante reflexión sobre el futuro de la educación superior ante el auge de la inteligencia artificial. Con la capacidad de herramientas como ChatGPT para redactar ensayos convincentes en segundos, el artículo cuestiona la relevancia de asignaciones tradicionales de escritura en las universidades. Se explora cómo los profesores enfrentan una era en la que evaluar el pensamiento crítico se vuelve más complejo y plantea si el sistema educativo podrá adaptarse o colapsará bajo la presión de tecnologías que desafían sus métodos más básicos de enseñanza y evaluación. Bueno, y pese a esta decisión hoy en el caso de P. Diddy, se esperan decenas de demandas civiles en su contra. Recuerda que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales. Entérese primero, entérese con nosotros. Como ven, esa boda es trending topic a nivel mundial. Solo 250 invitados, la gran mayoría de ellos los más poderosos del mundo. Por otro lado, Trump sigue criticando al candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata. El presidente Donald Trump arremetió contra Zohran Mamdani, legislador estatal y ganador de las primarias demócratas en Nueva York, calificándolo de comunista lunático 100%. A través de su plataforma Truth Social, Trump criticó no solo sus ideas políticas, sino también su apariencia, voz e inteligencia, asegurando que los demócratas se han pasado de la raya con su elección. Estas declaraciones han generado controversia por su tono personal y despectivo hacia un adversario político. El rapero 50 Cent ofreció públicamente, escuche bien, $258,000 y un pasaje de ida para sacar de Nueva York al candidato demócrata Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. A través de su Instagram también agregó que incluso se lo contará a Donald Trump. La reacción se ha viralizado como parte del debate en torno a las políticas fiscales progresistas en el estado de Nueva York. Y escuche bien, villano, prostitutas, corrupción y escándalos sexuales. Así es como medios internacionales como el diario británico The Telegraph ha retratado esta semana al presidente del gobierno español Pedro Sánchez. En un editorial titulado Prostitutas, una estrella porno y un portero, el primer ministro español envuelto en un escándalo de corrupción se cuestiona duramente la imagen internacional del líder socialista, quien llegó al poder en el 2018 prometiendo erradicar la corrupción del gobierno anterior. Hoy, sin embargo, su reputación se encuentra más debilitada que nunca. Y otra historia que es noticia aquí en los Estados Unidos es que el presidente Trump rompe relaciones con Canadá por impuesto digital a compañías norteamericanas. Recuerde que usted siempre puede estar bien enterado a través de todas nuestras plataformas digitales. Y entérese primero, entérese con nosotros. Y como ven, una semana cargada de mucha información. Recuerde que usted siempre puede estar informado a través de todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos en Lo que la semana hizo historia.